El 4 de agosto de 1993, Dario Chicolecchia, un adolescente de 13 años, estaba pescando junto a un río en Suiza. Era un día de verano como cualquier otro. No había señales de peligro, ni indicios de que algo estuviera a punto de ocurrir. Pero Dario nunca volvió a casa. Lo que comenzó como una desaparición aparentemente inexplicable, pronto se transformó en un misterio que desconcertó a investigadores, familiares y vecinos. Sin testigos claros, sin respuestas inmediatas, y con más preguntas que certezas. El caso parecía destinado a convertirse en otro expediente sin resolver. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir detalles inquietantes. Pistas microscópicas que terminarían siendo más reveladoras de lo que parecían en un primer momento, y declaraciones contradictorias. ¿Qué ocurrió realmente aquel día junto al río? ¿Fue un accidente? ¿Una huida? ¿O alguien sabía más de lo que estaba dispuesto a contar? Hoy vamos a adentrarnos en el caso de Dario Chicolecchia, una historia marcada por el misterio que terminaría desvelando mucho más de lo que se creía en un principio. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Dario Chicolecchia. Un caso muy sorprendente tanto por la zona en que ocurrió, que es en Suiza, un país en que nunca pasa nada, un país que de hecho es muy famoso por ser precisamente tranquilo y con poca criminalidad, pero un caso que también sorprende porque fue un caso que ayudó a destapar muchos más casos criminales y que fue resuelto gracias a una pista microscópica. Pero antes que nada, si eres fan del True Crime, no es la primera vez que estás en el canal y quieres que siga trayendo más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos. Ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. También, si quieres apoyar este contenido, puedes considerar unirte como miembro del canal por menos de lo que cuesta un café. Los detalles de cada nivel los tenéis en el botoncito de abajo de unirse. Ventajas que incluyen, entre otras, vídeos extra, vídeos sin censura o un chat privado de Discord. Por cierto, tenemos un nuevo integrante de la familia. Se llama Salem. Y ahora sí, a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Dario Chicolecchia nació el 9 de noviembre de 1979 y vivía en un pequeño pueblo suizo llamado New Paradis. El 4 de agosto de 1993, sobre las 5 de la tarde, cuando tenía 13 años, Dario fue a pescar a un riachuelo cercano como ya había hecho otras veces, pero esta vez no volvió a casa. Sobre las 11 de la noche, su madre llamó a la policía para comunicar que su hijo había desaparecido. Les contó que había salido de casa sobre las 5 de la tarde a pescar y que ya no volvió. La policía fue al arroyo, donde Dario fue visto por última vez sobre las 7 de la tarde por unos vecinos, y peinaron la zona. Encontraron su bicicleta tirada en el suelo cerca de la carretera principal, y en la orilla del río hallaron su bañador y su caña de pescar. Pero no había rastro del chico. Pasados 2 días de la desaparición, la búsqueda se intensificó con más de 100 policías patrullando, algunos acompañados de perros policía. También mostraron la foto del chico en la tele y los diarios para ver si alguien le había visto y podía proporcionar alguna pista sobre su paradero, pero no había suerte. Seguían sin respuestas. Tras peinar meticulosamente la zona del riachuelo de nuevo, hallaron también la camiseta de Dario en la orilla, corriente abajo. Construyeron incluso un dique en el río para buscar más pruebas en el fondo embarrado, donde, como en cualquier río, efectivamente encontraron varios objetos, típicos de los que se le caen a la gente en el agua, pero no parecía que hubiera nada relacionado con Dario. No obstante, 2 noches después de la desaparición de Dario, 2 mujeres paseaban el perro por un campo que se hallaba cerca de la frontera suiza con Alemania y vieron algo que parecía un rastro de sangre. Siguieron aquel rastro para ver de qué se trataba, y unos metros más allá, en un campo de maíz, encontraron el cuerpo de un adolescente. Enseguida las mujeres llamaron para dar aviso a la policía de aquello, y un agente llegó rápidamente al lugar. El cuerpo fue identificado como el de Dario Chicolecchia, el chico desaparecido. Había sido mutilado sexualmente
Había cortes y morados por todo el cuerpo, incluida la zona genital. Los cortes parecían hechos con un cuchillo de bolsillo, pero lo curioso es que parecía que habían sido realizados post-mortem, ya que el cuerpo no presentaba marcas de autodefensa y los cortes eran largos, de lado a lado, hechos con tiempo y sin que el chico se moviera mientras se realizaban. Cerca del maizal encontraron también las zapatillas de Dario, pero no había rastro del arma del crimen. Por las características que presentaba la escena, parecía tratarse de un crimen. Y los agentes sospechaban también que le habían quitado la vida en otro lugar y que el cuerpo fue llevado y abandonado posteriormente en ese campo. La naturaleza del crimen hacía que los agentes temieran que aquello pudiera volver a pasar, ya que cuando se trata de este tipo de crímenes sexuales con tanta brutalidad, mutilación y heridas post-mortem, lo habitual es que el perpetrador tarde o temprano quiera repetir aquello, así que tenían que actuar rápido. En la autopsia no se identificaron cabellos ajenos, ni fibras, ni restos de semen, nada que pudiera ayudar a identificar al perpetrador, pero extrajeron una muestra de la boca de Dario con un hisopo, probablemente en busca de restos de semen por si hubo oral durante la agresión. No obstante, no encontraron nada de eso, sino que bajo el microscopio lo que hallaron fue lo que se conoce como diatomeas. Yo, que crecí y estudié en Santa Coloma de Gramenet, he tenido el placer de visitar alguna vez la Escola de Mar de Badalona, donde las estudiamos bajo el microscopio. Pero para quienes no han tenido la oportunidad de conocer la existencia de las diatomeas, os explico lo que son. Las diatomeas son un tipo de algas unicelulares, unos organismos microscópicos que viven sobre todo en el mar, estanques, lagos, ríos e incluso rocas húmedas, y constituyen uno de los tipos más comunes de fitoplancton existentes. Contiene actualmente unas 20.000 especies vivas, y solo en Suiza hay unas 3.000 de ellas. Las hay de muchas formas diversas y suelen estar presentes en diferentes proporciones y en diferentes comunidades en diferentes zonas, por lo cual esas proporciones suelen ser características de zonas concretas. Al haber presencia de diatomeas en la boca de Dario, confirmaron que el chico debió haber sido ahogado en el agua primero, ya que además presentaba morados entre los omóplatos que parecían indicar la fuerza y presión que ejerció el atacante para mantenerlo bajo agua. Así que trataron de averiguar si, comparando las diatomeas de los pulmones de Dario y las halladas en sus zapatillas, que no os lo dije pero también hallaron diatomeas allí, podían determinar el lugar del suceso. Para ello compararon las muestras con las de diferentes zonas con medios acuáticos de la región. En las muestras de Dario predominaba una especie llamada Fragilaria pinnata, y solo encontraron una muestra acuática en que predominara aquella especie en el mismo porcentaje. Y efectivamente aquella muestra era la de riachuelo en el cual Dario había estado pescando aquella tarde del 4 de agosto. Con aquello confirmaban que Dario primero fue ahogado, mutilado post-mortem y luego abandonado en el campo. Pero aún no se sabía quién podía ser el perpetrador ni por qué trasladó el cuerpo tras el asesinato. Y no parecía haber pistas que les acercaran al sujeto. Como suele ocurrir en estos casos, a falta de pistas claras, primero interrogaron a los amigos y familiares de Dario. Pero como era un pueblo pequeño, todos se conocían y nadie sospechaba de los allegados de Dario. Los vecinos, de hecho, automáticamente comenzaron a tener miedo de que hubiera un asesino suelto y estaban preocupados por la seguridad de sus hijos. Por su parte, los agentes, como no encontraban más pistas que les llevaran al posible asesino, avisaron a la Interpol, que, por si no lo sabéis, es la mayor organización de policía internacional con sede central en Lyon, en Francia, y se suele acudir a esta cuando se trata de posibles crímenes internacionales. Y como el cuerpo de Dario estaba cerca de la frontera suizo-alemana, tenían miedo que el asesino pudiera ser extranjero o que se hubiera marchado a otro país tras el crimen. No fue hasta 3 meses después que tuvieron noticias de la Interpol y contactaron con la policía suiza porque un hombre había sido detenido en Francia por asaltarse a un autoestopista y tratar de asesinarlo. Y diréis, ¿qué habrá tenido que ver ese hombre que estaba en Francia? Porque yo me quedé igual. Pues bueno, ese hombre era Roland Kibler, de 35 años, un enfermero de psiquiatría divorciado y padre de una niña de 5 años. El 11 de octubre de 1993 intentó abusar de un joven de 21 años en Francia y fue arrestado. Cuando fue investigado, resultó que era de Suiza y su domicilio se encontraba bastante cerca de donde Dario había sido encontrado. Así que el 17 de marzo de 1994 fue extraditado a Suiza para que las autoridades competentes lo investigaran. Al conocer aquellos detalles, los investigadores suizos pidieron automáticamente extraer muestras del vehículo de Roland.
específicamente de los pedales y la moqueta del maletero. Y para sorpresa de todos, tanto en los pedales como en la moqueta del maletero, hallaron diatomeas coincidentes a las que había en los restos de Dario en las mismas proporciones. Al principio, Roland negó su implicación y dijo conocer el caso solamente por los periódicos, pero cometió un error. Durante el interrogatorio reveló detalles sobre las heridas de Dario que jamás fueron publicados. Cuando los agentes le confrontaron diciendo que aquello jamás fue publicado y que cómo sabía eso, terminó confesando el asesinato de Dario y explicó todos los detalles de lo ocurrido. Roland dijo tener constantes fantasías sexuales con chicos jóvenes, desde que era muy joven. Dijo que llevaba toda la vida reprimiéndose, pero que algunas veces no pudo dominar la situación. Ahora volveremos a lo de algunas veces. Por ahora, en cuanto a Dario, la tarde del 4 de agosto de 1993, Dario cogió su bici para ir a pescar, como ya había hecho alguna otra vez anteriormente. Dejó la bicicleta cerca de la carretera principal y se dirigió al río. Roland estaba de vacaciones y justo pasaba por aquella zona en coche bastante bebido, mientras Dario estaba pescando. Cuando vio la bicicleta, que era una bici de chico, dijo a la policía que al creer que debía haber un chico joven cerca, se había excitado mucho. Así que aparcó el coche y fue a buscar al chico. Vio a Dario junto al riachuelo y le sacó conversación de forma amable y casual. Pero al rato, cuando ya se le había acercado un poco mientras hablaban, le empujó al agua, lo forzó a desvestirse y abusó de él. Luego hundió la cabeza del chico en el fondo del río presionando con la rodilla en los omóplatos. De allí las marcas que presentaban la autopsia. Y no paró hasta que el chico dejó de respirar. No sabía qué hacer tras aquel ataque y finalmente, tras pensar un rato, decidió no dejar el cuerpo en la escena del crimen. Así que lo metió en el maletero de su coche y se fue a una cita con su exmujer, como si nada. Más tarde esa noche, condujo a un campo próximo a la frontera suiza con Alemania. Sacó el cuerpo del maletero, lo con un cuchillo de bolsillo y lo arrastró hasta el campo de maíz. ¿Y os acordáis que hace un momento dije que algunas veces Roland no había podido reprimirse? Pues es que Roland también confesó haber matado a otro chico en la misma zona de Suiza 11 años antes, concretamente el 30 de septiembre de 1982, en Freudenthal. Aquella vez atacó, abusó y estranguló a Stefan Bruch, un chico que en aquel momento tenía 14 años. Roland fue condenado por ambos crímenes a cadena perpetua. Mientras estaba preso, se descubrió que a principios de abril de 1990, Roland también intentó agredir sexualmente a un hombre de 21 años en Riyadh. Sin embargo, el hombre logró escapar y evitar un enfrentamiento. Y parecería que la historia termina aquí. Lo han metido en la cárcel, ya está, han descubierto todos estos crímenes y no va a pasar nada más. Pero lejos de parar, durante su estancia en una prisión de Zúrich en Suiza, Roland, por allá del 2007, se hizo amigo de un tal Simon. Tenían un acuerdo. Roland le proporcionaba las pastillas que tenía recetadas por su terapeuta de prisión y a cambio Simon le daba cigarrillos. Pero Simon tenía unos 25 años y además parecía más joven. Era un poco babyface Simon y ya sabemos cuáles eran los impulsos de Roland, o sea que esa relación no iba a terminar bien. Pues bien, el 27 de enero de 2008, Roland invitó a Simon a su celda a tomar algo y pasar el rato. Pero tras tomar la bebida que le dio Roland, Simon comenzó a encontrarse mal. Cuando perdió el conocimiento, Roland lo ató y lo amordazó. Trató de abusar de él, pero su manubrio no quiso funcionar, así que lo hizo con diferentes objetos que tenía a mano, entre ellos una barra de desodorante. Después, cuando Simon recobró un poco el conocimiento y trató de gritar, Roland le estrelló hasta la muerte. Cuando aquello pasó, a Simon le quedaban solamente unos días para salir de prisión, pero desgraciadamente jamás pudo abandonar aquel sitio. A Roland le sumaron otra sentencia de cadena perpetua y pagar unas generosas indemnizaciones a toda la familia de Simon. No obstante, jamás vieron un centavo de aquello. Finalmente, Roland falleció en la cárcel en mayo de 2017, de hepatitis C, después de decidir no querer recibir tratamiento a propósito para poder fallecer lo antes posible.
octubre. Pero aunque parezca mentira, la historia aún no termina aquí. Tras su muerte, 2 cartas anónimas recibidas en julio de 2018 por la comisaría de Singen y la jefatura de policía de Constanza acusaban a Kibler de las de Joachim Bruckhauf, desaparecido en 1984. Bruckhauf desapareció sin dejar rastro, concretamente el 23 de octubre de 1984. Según el periódico Südkurier, el joven, que entonces tenía 17 años, tenía previsto ir a Singen a jugar al billar, pero nunca llegó. Su abuela lo vio por última vez en las afueras de Blumenfeld, en Alemania. Según el autor de la carta, el presunto culpable, Roland Kibler, recogió a Bruckhauf, quien sigue desaparecido después de que este hiciera autostop desde Tengen hasta Singen. Lo asesinó y abandonó su cuerpo en un bosque cerca de Schaffhausen. No obstante, no se sabe si aquello fue realmente así o no, ya que el cuerpo del chico jamás se llegó a encontrar y Roland ya no está aquí para poder confirmar o desmentir aquello. Volviendo a la historia de Dario, que al final fue la que dio pie al descubrimiento de todos estos crímenes adicionales, actualmente en el sitio en que Roland le quitó la vida a Dario, hoy en día sigue habiendo velas prendidas y una especie de altar construido en medio de la naturaleza por los vecinos del pueblo, que mantiene viva la memoria a Dario. Además, en el cementerio en que Dario fue enterrado, hay también una escultura de él, recordando a los visitantes la inocencia del joven que fue prematuramente arrebatada. Ahora sí, sea como fuere, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en los comentarios qué opináis sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima. Y adiós. Y suscríbanse. Salemcillo, esté quieto. ¿Dónde vas? Yo también te quiero. Así todo el día.